Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Zack y Cody, gemelos en acción y gemelos a bordo. Estoy en tu vida, en la mía estás, luces nuestra vida en general. A diferencia de algunas series que suelen tomar un solo día de la semana para grabar cada capítulo, esta serie solía tardar al menos 2 días en filmarse por completo. Con ese tiempo podían organizar toda la escenografía para que luciera como un verdadero hotel. En un episodio se muestra el vehículo de London y en su placa dice 2RCH4U, que si lo leemos en inglés podría interpretarse como Too Rich for You, que sería algo así como demasiado rica para ti. El personaje de London Tipton es una parodia de Paris Hilton. Incluso en un capítulo la hermana Dominique dice: y al parecer tenemos a una malcriada heredera de hotel. Y London dice: ¿qué Paris Hilton está en la clase? ¡No! Me refiero a ti. En el episodio en el que hay un ave en el hotel, a la cría que tiene el ave, Zack y Cody le ponen de nombre Baba, que es el nombre del perro de ellos en la vida real. Y aunque el perro ya está viejito, afortunadamente todavía se mueve, o algo así. Baba. En el episodio en el que la escuela de London y Maddie tienen una competencia de voleibol, si nos fijamos bien podemos ver que esta escena se realiza en la misma cancha en la que se hizo la competencia de Jackson, el hermano de Miley en Hannah Montana, que casualmente la competencia de él también era de voleibol, solo que en este caso las paredes estaban pintadas de un color distinto. Cuando en el colegio hacen una obra teatral de High School Musical, le dicen a Cody que se parece a Zac Efron, y Maddie dice que ella se parece a Ashley Tisdale, la que hacía el papel de Sharpay, y todos le dicen que no se parecen nada, haciendo un chiste paradójico, ya que como saben, ella es la misma actriz que apareció en esa película. En un capítulo, Maddie filmaba su proyecto escolar, así que le pide al señor Mosby que actúe para su proyecto. Y cuando va a empezar la filmación de su parte, su práctica para calmar los nervios y salir bien en el video es la misma técnica que utilizaba Sharpay en High School Musical. Tanto en Zack y Cody como en Drake y Josh, ambos hermanos bailan juntos en un concurso de baile, ya que sus parejas los dejaron solos. En la película de Cuentos que no son cuentos, protagonizada por Adam Sandler, se puede ver que cuando los niños están mirando televisión, resulta que están viendo un capítulo de Zack y Cody. Lo curioso es que antes de crearse esta serie, Adam Sandler ya había protagonizado una película con estos gemelos. En un capítulo aparece un arqueólogo llamado Dakota Smith, que es una parodia de Indiana Jones, y el apellido Smith era el que le iban a colocar originalmente a Indiana Jones. Sin embargo, el director de la película decidió cambiárselo. En la serie, Zack es mayor que Cody por 15 minutos, al igual que en la vida real. En esta serie, los gemelos pudieron dar su primer beso. Dylan Sprouse dio su primer beso con Selena Gomez, mientras que Cole Sprouse dio su primer beso con Victoria Justice. En varios capítulos pudimos ver a algunos actores invitados antes de volverse tan conocidos. Pudimos ver a Zac Efron, Vanessa Hudgens, Alexa Nikolas, Daniela Monet, Nathan Kress, Jaden Smith y el actor que interpretó el papel de Craig en Drake y Josh. En el 2006, esta serie tuvo un crossover con Stan Raven y Hannah Montana. Era un especial de 3 capítulos, llamado en Latinoamérica como Stan Hannah Montana en acción. Fue considerado como uno de los episodios más épicos en la historia de Disney Channel, ya que se unieron las series más exitosas del canal. En el penúltimo episodio de esta serie, Zack, Cody y su madre visitaron el SS Tipton, es decir, el barco que se ve en Zack y Cody gemelos a bordo. Por lo que ya en este capítulo se hizo una referencia de lo que iba a ocurrir después. Sígueme hasta aquí y verás así lo que el mundo tiene para ti hoy. Según los creadores, se decidió que el ambiente de esta nueva serie fuera un crucero para atraer a una audiencia internacional al llegar a diferentes puertos alrededor del mundo. En el primer episodio de Zack y Cody, gemelos en acción, podemos recordar que Max llevaba una gorra verde, así como también pudimos ver que en el primer capítulo de Gemelos a Bordo, quien llevaba una gorra verde era Bailey. La actriz que hacía el papel de Maddie no participó en esta serie porque estaba muy ocupada filmando High School Musical 3.
Sin embargo, después que terminó esa filmación, al menos se le pudo ver en un episodio como actriz invitada. En el episodio El Riñón del Mar, hacen muchas escenas parodiando a la película Titanic. Y el Riñón del Mar, el collar que se usó en ese capítulo, es una parodia al Corazón del Mar, la joya que se utilizó en Titanic. En ese mismo episodio hacen una parodia a Scooby-Doo, cuando la perrita de London encuentra el diamante que se habían robado. Hurtaste el collar para incriminarme. Sí, y lo habría logrado de no ser por estos entrometidos y su cachorro. La perra Ivana la pudimos ver tanto en Zack y Cody Gemelos en Acción como en Gemelos a Bordo, y esta perrita es exactamente el mismo perro que vimos en Hannah Montana, siendo la mascota del vecino que siempre molestaba al padre. En el segundo episodio, Woody dice que tiene 11 dedos en los pies, pero en otro episodio aparece cortándose las uñas y se ve que sus pies son normales. Esto es a lo que se le llama errores en la trama, cuando algo que se afirma en un capítulo suele contradecirse en otro, y esto ocurre mucho en las series, ya que prácticamente cada capítulo es escrito y dirigido por distintas personas, y obviamente siempre hay algún detalle que se puede escapar. El actor que hacía el papel de Arwin en la primera serie lo pudimos ver en 2 episodios. Al principio se pensaba incluirle como un personaje secundario, pero después se pensó que para meterlo en esta nueva serie habría que forzar mucho el libreto, así que mejor decidieron no incluirlo. Algunos de los personajes secundarios de la primera serie volvieron a aparecer en Gemelos a Bordo. Por ejemplo, Bob, Bárbara, las gemelas, los padres de Zack y Cody y por supuesto no podemos olvidar a nuestro queridísimo Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez. En un episodio, Bailey aparenta ser una cantante pop llamada Naomi Yomi, haciendo una parodia de Hannah Montana. Zack y Cody tuvieron un crossover con una serie llamada Estoy en la Banda. El actor que hizo el papel de Marcus se retiró de la tercera temporada debido a que se fue a protagonizar junto con Michelle Musso la serie llamada Par de Reyes. Las travesuras de Zack y Cody son un tanto más maduras en esta serie, también la forma de vestir de todos. Esto fue muy bien manejado por los productores, ya que la idea era que se viera que todos los chicos estaban madurando. En el 2009 esta serie tuvo un crossover con Los Hechiceros de Waverly Place y Hannah Montana, en un especial de 3 capítulos. Y fue así como nuevamente se cumplió el sueño de los jóvenes, uniendo a las 3 series más exitosas del momento. Lo curioso es que estas 3 series pudieron tener su propia película. La serie terminó oficialmente en el 2011, siendo su último capítulo la graduación de los chicos. Y 4 años después pudimos ver al personaje del señor Mosby en un capítulo de Jessie. Los niños pueden volverse muy molestos, ¿no lo sabe? Y allí Mosby llama a Cody, diciéndole que acaba de ver a una chica que es idéntica a Bailey, haciendo referencia a que ambos personajes fueron interpretados por la misma actriz. Sin duda fue un lindo detalle incluir estas pequeñas escenas, y que los que llegamos a conocer al personaje pudiéramos recordar esta gran serie. Turn the page, take a pen and sign your name. Oh, under your picture, write a wish that will always stay like this. Yeah, friends forever. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Diego, Saraí, Sebastián, Yamilet, Jared, Marity09, Samantha Flores, Mabel, Denise y América Valdés. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.